La cena inolvidable, Luisa Betech y Juanita Moreno. Hoy tenemos tres invitados. Nuestro primer invitado es Pericles. Lo hemos invitado porque tuvo una gran influencia política en sus tiempos. Pericles fue muy sabio, quería belleza para su ciudad y lo logró, lo cual nos muestra que es una persona que no se rinde y persigue sus sueños y deseos. Pericles fue un político y orador ateniense. Fue alumno de los filósofos Anaxágoras de Clamensones y Zenón de Elea. Alrededor de los 30 años, Pericles empezó su carrera política en un partido democrático. Él fue nombrado estratego o jefe militar en el 454 AC. Pericles utilizó el tesoro de la Liga de Delos para construir la Acrópolis. Bajo el mando de Pericles, la ciudad alcanzó su máximo esplendor. Tenían, tenían una democracia interna, sueldos por ser parte del jurado, lo cual permitía que los pobres pudiesen participar en el gobierno. Construyeron el Parentón y el teatro tuvo sus mejores obras, como Esquilo y Sófocles. Pericles se convirtió en la máxima autoridad ateniense. Mandó hasta su muerte en el 429 AC. Cuando la isla de Samos se metió con Atenas, alteraron las relaciones con Esparta y condujeron a la guerra de Peloponeso, que terminó con la hegemonía ateniense. Durante los primeros años del conflicto funcionó muy bien la estrategia de Pericles de evitar los enfrentamientos en tierra con el objetivo de que todos los combates decisivos sean en el mar, donde su flota era invencible, por lo cual está bien pensar que el resultado final de la guerra habría sido diferente si él no hubiera muerto de la epidemia de peste que atacó Atenas en el 429 AC. El tiempo es el más sabio consejero. Para la cena, Pericles nos trajo un regalo. Pericles nos dejó un discurso escrito por él en papiro. Con esto nos enseñó que siempre debemos elegir bien nuestras palabras y que debemos pensarlas con mucho cuidado. Nos dijo que la escritura es buena manera para expresarnos y nunca la debemos olvidar, no importa qué tanto avancemos. Nuestro siguiente invitado es Aristóteles. Hemos decidido invitar a Aristóteles a nuestra cena porque sabemos que tendrá algo sabio que decir. Sabemos también que está acostumbrado a enseñar y que sabrá cómo enseñarnos lo que deseamos saber. Sabemos también que Aristóteles le enseñó a Alejandro Magno, quien estará presente en la cena, y nos parece interesante ver cómo interactúan. Aristóteles nació en el año 384 en Macedonia. Cuando Aristóteles tenía 17 años, su padre murió y su tutor lo envió a Atenas. Entonces era un importante centro intelectual del mundo griego. El plan era que Aristóteles fuera a estudiar a la Academia de Platón. Allí permaneció por 20 años. Cuando murió Platón, Aristóteles dejó Atenas y viajó a Atarneo y a Aso en Asia Menor, donde vivió por aproximadamente 3 años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la Academia, Hermias, quien era gobernador de la ciudad. Cuando Hermias fue asesinado, Aristóteles viajó a la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció por 2 años. Allí continuó con sus investigaciones junto a Teofrasto, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marina. Además se casó con Pitias, la sobrina de Hermias, con quien tuvo una hija del mismo nombre. El rey Filipo II de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años, que más tarde sería conocido como Alejandro Magno. Cuando Alejandro accedió al trono, Aristóteles le paró de enseñar. En el año 335, Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. El Liceo no era igual que la academia, porque no era una escuela privada y muchas de las clases eran públicas y gratuitas. Demostró por varios métodos la esfericidad de la Tierra, y sostuvo que ésta está situada en el centro del universo. Es el primero en clasificar las ciencias, que dividió en teóricas, matemáticas, física y metafísica, prácticas, ética, política y economía, y poéticas, poética, retórica y etc. En esta clasificación no se incluye la lógica, que él descubrió. También inventó el silogismo, un instrumento fundamental del pensamiento occidental. Aristóteles escribió libros de divulgación, de los que solo se conservan fragmentos y otros de notas. Aristóteles murió en el año 322 a los 62 años por causas naturales. El sabio no dice nunca todo lo que piensa.
pero siempre piensa todo lo que dice. Para la cena, Aristóteles también nos trajo un regalo. Aristóteles nos dejó un libro para recordarnos lo importante que es la lectura. Nosotros los humanos constantemente estamos alimentando nuestro cerebro con información y muchas de nuestras fuentes son libros. Con los libros ficción alimentas tu imaginación y creas batallas en tu cabeza con las cuales puedes soñar y evitar pensamientos negativos que lo único que hacen es bajarnos el ánimo y rodearnos de energía negativa. Los libros basados en hechos reales nos dan ejemplos, nos enseñan problemas que podríamos enfrentar y cómo el personaje del libro reacciona a ellos y los resuelve. También nos hace pensar en qué haríamos al estar en su lugar. Las biografías nos enseñan sobre logros grandes que han hecho otras personas y nos permiten soñar en grande. Nos dicen sí se puede, ya que la persona de la que lees lo pudo hacer. Nuestro último invitado es Alejandro Magno. Hemos decidido invitar a Alejandro Magno porque es un líder natural, determinado a cumplir sus sueños. Salió victorioso en muchísimas batallas de las cuales nos encantaría escuchar. Su vida fue muy interesante, y aunque fue corta, Alejandro Magno logró más de lo que podríamos lograr hoy en día con el tiempo que tuvo él. Alejandro Magno, rey de Macedonia, fue un sucesor muy joven. Adquirió el trono por su padre, Filipo II, asesinado en el 333 AC. Lo había preparado para reinar, dándole una práctica militar y encargando a Aristóteles a que le dé una educación sabia. Alejandro empezó una guerra de venganza contra los persas. Él recorrió victorioso Asia Menor, batalla de Gránico, Siria, Isos, Venecia, asedio de Tiro, Egipto y Mesopotamia, Guadalmera, hasta tomar las ciudades persas, Susa y Persópolis. La temprana muerte de Alejandro, a los 33 años, lo impidió fortalecer el imperio que había creado. El imperio no sobrevivió a la muerte de su creador. Se soltaron luchas hereditarias en las que murieron las esposas e hijos de Alejandro, hasta que el imperio quedó dividido entre generales. Los estados que quedaron fueron los reinos helenísticos que mantuvieron viva la idea de Alejandro de trasladar la cultura griega al oriente. No tengo una sola parte de mi cuerpo, por lo menos enfrente, que no tenga cicatrices. Finalmente, Alejandro también nos trajo un regalo a la cena. Alejandro Magno nos dejó una espada para enseñarnos a ser fuertes, también para enseñarnos que siempre debemos elegir bien nuestras batallas y nuestros amigos. No solo es importante la pelea, sino también la estrategia. Hemos decidido invitar a Alejandro Magno porque es un líder natural, determinado a cumplir sus sueños. Salió victorioso en muchísimas batallas, de las cuales nos encantaría escuchar. Su vida fue muy interesante, y aunque fue corta, Alejandro Magno logró más de lo que podríamos. Alejandro... ¡Oh! Alejandro Magno nos dejó una espada para enseñarnos a ser fuertes. ¡Oh! Malísimo. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la ciudad... ¿Nació antes de Cristo? Aristóteles. ¿Cómo se dice? Aristóteles. No, Aristóteles. Aristóteles. Qué bueno. No, qué rara.